Conforme les indicó Siria, vamos a hablar de un evento que atendió el organismo de investigación judicial ayer en horas de la madrugada y que tiene que ver con el fallecimiento de 3 exfuncionarios de la Policía de Fronteras que ocurre en un sector conocido como Santa Rosa de Pocosol. Las personas que fallecieron en el sitio se identificaron como Santiago Méndez Tenorio, que era la persona que en principio conducía el vehículo. Él tenía 35 años de edad. Jonathan Zúñiga Leal, que nació en 1993, tenía 26 años de edad y viajaba en el asiento delantero derecho del automotor, o lo que nosotros comúnmente conocemos como acompañante. Y hay una tercera persona fallecida que es Vianey Vázquez Molina, que él murió en el hospital de San Carlos y cuyo cuerpo fue retirado y levantado del lugar por Cruz Roja. Los eventos que determinan el inicio de este proceso de investigación se remontan al día domingo en horas de la madrugada. De acuerdo con los datos que hemos compilado, la circunstancia que determinó la muerte probablemente ocurrió cerca de la 1:30 de la mañana. El organismo de investigación judicial recibe el reporte del accidente de tránsito, conforme nos lo indicaron en principio, aproximadamente a las 2:40 de la mañana, y son pocos minutos luego que nosotros nos presentamos al lugar. Ese reporte nosotros lo recibimos tanto de Fuerza Pública como de la central de radio de San Carlos. Se me había olvidado decirles que la tercera persona a quien mencioné, que es Vianey Vázquez Molina, tenía 30 años de edad y que él viajaba en la parte trasera del automotor. Retomando lo que les estaba comentando, nosotros recibimos el reporte de Fuerza Pública y recibimos también el reporte de la central de radio de San Carlos, toda vez que en principio esto es un asunto que debe abordar la sede policial que nosotros tenemos en Los Chiles. Cuando nosotros nos presentamos al lugar, íbamos con la intención y con la preparación de atender un accidente de tránsito. Incluso les comento que la escena que nosotros tenemos cuando llegamos al sitio son 2 cuerpos sobre la superficie de rodamiento, o sea, sobre el asfalto, cubiertos por una sábana, un vehículo que había tenido un impacto contra una pared de tierra y que se había volcado y que se mantenía en esa condición. El tercer cuerpo ya lo habían retirado, o sea, el de Vianey, y a ese se lo habían llevado para el hospital. El proceso inicial es hacer un croquis, tomar fotografías, buscar algún factor de convicción importante en el sitio, y luego ya cuando los compañeros que están atendiendo el asunto toman la determinación de iniciar el proceso de levantamiento de los cuerpos, se percatan cuando hacen una visualización preliminar que los 2 cuerpos presentan impactos de bala. Me refiero, Santiago Méndez Tenorio tenía un impacto de bala en la parte derecha de la cabeza. En tanto la otra persona que estaba ahí, que es Jonathan Zúñiga Leal, tenía un impacto en la parte trasera de la cabeza. Eso provoca que de inmediato pues entonces activemos otro tipo de protocolo de trabajo que es muy semejante a la atención del accidente de tránsito, pero que implica tomar determinaciones de otra naturaleza y hacer inspecciones más profundas en el sitio. Ya estaba presente el cuerpo legal y lo que correspondía entonces era levantar los cuerpos y trasladarlos a medicina legal para realizar las autopsias. ¿Qué más observamos nosotros en el lugar? Bueno, obviamente el vehículo que estaba en el sitio. Ese vehículo no tiene impactos de bala ni en el exterior ni en la parte interior. Dentro del vehículo tampoco localizamos manchas de sangre importantes que impresionen o indiquen que hubo una balacera o algún proceso de enfrentamiento dentro del automotor. Lo que localizamos es mucha sangre en la superficie de rodamiento y logramos localizar también un casquillo de un arma 9 milímetros dentro, muy cerca del automotor. Precisamente una de las armas de reglamento que portaban los compañeros es 9 milímetros, lo que significa que en principio es compatible con el arma que él portaba.
Cabe señalar que esa es, digamos, la visualización de la escena, del sitio, eso es lo que nosotros observamos en el lugar. Y luego empieza entonces ya una investigación de OIJ para determinar qué sucedió horas antes del acontecimiento, porque el panorama nos cambió. O sea, pasamos de un accidente de tránsito a eventualmente un homicidio porque habían impactos de bala. Y entonces la intención del OIJ fue, en principio, hacer todos los esfuerzos posibles para durante el día de ayer establecer qué había sucedido antes y tratar de establecer cuál es la dinámica del accidente. Este caso tiene su complejidad obvia porque no hay testigos, la posibilidad de recrearlo no es tan sencilla, así que requerirá de nuestros expertos para que sobre la base de la visualización del lugar, la determinación de las direcciones de los disparos y la visualización del sitio logren reconstruirlo y establecer una dinámica. Pero además eso implicará también valorar qué fue lo que pasó dentro del vehículo, por qué el vehículo no tiene manchas de sangre en el interior, por qué no tiene impactos de bala y por qué el casquillo que ubicamos estaba sobre la superficie de rodamiento. Cuando estos hechos suceden estaba lloviendo copiosamente en la zona y eso evidentemente afecta o altera la escena por condiciones naturales. ¿Qué logramos determinar nosotros luego de esto? Determinamos que efectivamente estas tres personas trabajaban, en Las Cruzitas, ahí estaban destacados, que los tres habían participado en un cumplimiento de sus actividades que implicó el traslado de unos coligalleros que habían sido sorprendidos extrayendo aparentemente oro en el sitio y que los habían entregado a la Fiscalía de San Carlos aproximadamente a las 6:30 de la noche del día sábado, o sea, del día anterior a que ocurre el evento que nosotros atendimos en Pocosol. Logramos determinar que como parte del protocolo de trabajo, una vez que finalizaba ese cumplimiento de fuerza pública, ellos debían comunicar a su central que habían concluido con su labor y que ya se trasladaban a su base, o sea que se iban para Cruzitas nuevamente. Estamos hablando que en ese trayecto aproximadamente se tardan 3 horas y media o 4 horas. Sin embargo, logramos determinar que ellos reportaron que habían concluido con el cumplimiento a las 9 de la noche. Eso significa que, digamos, no cumplieron en tesis de principio con el protocolo y que dejaron un espacio sin cubrir de 3 horas que dedicaron a otro tipo de actividad. ¿Qué fue lo que nosotros establecimos? Que efectivamente ellos habían arribado a un local comercial que está ubicado en la ruta que ellos tenían con dirección a Cruzitas y concretamente que se ubica en un sitio conocido como El Concho. En este lugar hay un bar, un lugar donde expenden bebidas alcohólicas. Tenemos noticia aportada por varios testigos que entrevistamos el día de ayer, que los tres visitaron el lugar, que los tres consumieron bebidas alcohólicas y que se retiraron del sitio aproximadamente a las 12 de la noche. Nosotros tenemos que todavía precisar con más detalle y con más puntualización la hora exacta de salida para tratar de reconstruir el evento que estamos investigando. El vuelco del automotor y la localización de los cuerpos ocurre aproximadamente a 1 kilómetro de ese local comercial. Entonces es relativamente cerca y temporalmente también muy cercano el momento de la salida del bar al momento en que acontecen los hechos, porque la distancia es aproximadamente 1 kilómetro. De donde ocurrió el evento, o sea, el impacto contra la pared de tierra y donde estaban los cuerpos, a Cruzitas hay aproximadamente 1 hora de distancia en el vehículo. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, que el asunto ocurrió de camino y que ahí es donde nosotros tenemos el factor detonante y ahí es donde nosotros tenemos que establecer qué fue lo que sucedió. La hipótesis más fuerte, y les recalco que es una hipótesis porque estamos apenas iniciando la investigación, es que probablemente hubo alguna situación entre las personas que viajaban en el automotor que pudo haber provocado la balacera. Nosotros por ahora no tenemos ningún dato ni ningún indicio que nos señale que hubiese alguna emboscada o un ataque externo. No hemos logrado localizar en el sitio agentes externos o terceros que de alguna manera pudieran haber incidido en el resultado que estamos investigando.
Precisamente por esa circunstancia y tomando en consideración la información que preliminarmente tenemos, surge como posible que haya ocurrido un evento entre las personas que fallecieron y que eso hubiese determinado su muerte. Sin embargo, como les comentaba al principio, nosotros tenemos que reconstruirlo, tenemos que utilizar toda la capacidad técnica del OIJ para tratar de visualizar qué fue lo que sucedió. Esos son los hechos, digamos, que hemos investigado. Esa es la situación que les podemos comentar y si ustedes tienen interés en preguntarnos algo, pues con todo gusto, dentro de las posibilidades que nosotros tenemos, se las aclaramos. Pasamos al periodo de consultas de Pretel, puede hacer. Don Walter, se ha logrado, vamos a ver, determinar de esa arma 9 milímetros a quién le correspondía, a cuál de los policías eventualmente fue el que puede tener relación ese casquillo que se ubicó ahí, porque se hablaba de que el caso de Vianney, que es el que muere en el hospital, venía en el asiento trasero, y también para que nos pueda precisarse algún detalle de la dirección de los impactos con respecto a los compañeros. Vea, podemos decir que dentro del vehículo localizamos 2 armas de fuego AR-15, que son armas de reglamento que utiliza Fuerza Pública, y podemos establecer en este momento que cuando menos 2 de ellos llevaban 9 milímetros. De acuerdo con los datos que hemos compilado hasta ahora, entenderán ustedes que han pasado pocas horas como para poder dar un diagnóstico total y definitivo de lo que ha acontecido, pero por lo menos 2 de ellos sí portaban 9 milímetros. Me refiero concretamente a Santiago Méndez Tenorio y a Jonathan Zúñiga Leal. Una de esas armas de fuego pues ya fue localizada, fue localizada en el sitio, y ahora vamos a tener que hacer el proceso de comparación. El tema que usted nos plantea de las direcciones de los disparos y de la manera como acontece, pues vamos a reconstruirlo. Como le señalaba, el conductor del automotor, Santiago Méndez Tenorio, tiene un impacto de bala en la parte derecha de la cabeza, en las cercanías de la oreja, con salida por el área de la mejilla. En tanto, la otra persona que viajaba en el asiento delantero, o sea, en el del acompañante, que es Jonathan Zúñiga Leal, tiene un impacto de bala en la parte trasera de la cabeza. Les decía que el caso es complejo porque usted podría incurrir en la ligereza de decir que eso ocurre dentro del automotor, pero por eso les comentaba que no hay sangre dentro del vehículo. Y entonces eso nos llama la atención.